Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo con la segunda parte de la creepypasta de Mónica, y es que me di cuenta que la primera parte recibió mucho apoyo y en verdad se los agradezco mucho por ello. Este es un canal que apenas va en crecimiento y claramente sé que este no es un proyecto que me lo esté tomando en serio, pero les agradezco mucho que estén teniendo fe en lo que hago y me estén apoyando con esto y por ello estaré próximamente subiendo más contenido en estas vacaciones que tendré de la escuela y eso significa subir más creepypastas, subir la segunda parte de los hombres que robaron un camión de Pepsi, una historia de Backrooms que tengo pensado subir y también más vídeos de la guía de lo sobrenatural tal vez con locuendo o en ASMR pero será decisión de ustedes mi querida audiencia que viene a disfrutar de estas historias. Gracias y sin más comencemos. Los 5 días siguientes fueron, probablemente, los mejores de todo aquel verano. Todavía hoy me cuesta admitirlo, porque conozco el final de esta historia y sé exactamente en qué termina todo. Aún así, mentiría si dijera que no fui feliz. Lo fui. Mucho más de lo que había sido durante meses. Era una felicidad sencilla. De esas que llegan sin anunciarse y, cuando te das cuenta de que existen, ya se han instalado en tu rutina. Mónica comenzó a ocupar un espacio en mi vida con una naturalidad inquietante. Las mañanas empezaban con un mensaje suyo antes incluso de salir de casa. Durante las clases buscábamos sentarnos juntos sin necesidad de ponernos de acuerdo. En los descansos caminábamos por la escuela hablando de cualquier cosa, y por las noches las conversaciones se alargaban hasta que alguno terminaba quedándose dormido con el teléfono todavía en la mano. Todo parecía demasiado normal. Tan normal que empecé a olvidar el fondo de pantalla que había aparecido por sí solo. Olvidé el juego. Olvidé aquella aula vacía. Incluso olvidé la sensación de estar siendo observado mientras Mónica hablaba desde la pantalla de mi celular. O al menos eso creía. Porque había pequeños detalles que nunca desaparecieron del todo. Al principio eran tan insignificantes que mi mente encontraba una explicación para cada uno. Mónica parecía anticipar mis respuestas antes de que terminara de formularlas. En ocasiones contestaba exactamente la pregunta que todavía no había pronunciado. Otras veces completaba frases que yo solo había pensado. No era algo evidente. Eran diferencias de apenas unos segundos. Coincidencias. Eso me repetía constantemente. Después estaban sus miradas. Había momentos en los que dejaba de observarme a mí y parecía mirar algo detrás de mí. No detrás de mi cuerpo. Detrás de todo. Como si por un instante pudiera ver algo que permanecía oculto para el resto del mundo. Entonces sonreía con una expresión extraña. Una sonrisa tranquila, casi nostálgica, antes de regresar a la conversación como si nada hubiera ocurrido. Nunca comenté nada. Supuse que solo estaba cansado. Una tarde fuimos al cine. Apenas recuerdo la película. Lo único que permanece en mi memoria es la forma en que Mónica parecía conocer la historia antes de que sucediera. No era solo que adivinara quién era el villano o cómo terminaría una escena. Era la seguridad con la que lo hacía. Como alguien que ya hubiera visto aquella película demasiadas veces. Cuando le pregunté cómo podía acertar tanto, simplemente sonrió. Hay historias que son más fáciles de leer que otras. Lo dijo con tanta naturalidad que me reí. Sin embargo, mientras volvía la vista a la pantalla, no pude evitar preguntarme por qué aquella frase me había producido un escalofrío. Otro día caminábamos por el parque de la escuela. El viento movía lentamente las ramas de los árboles y el ruido de las clases apenas llegaba hasta donde estábamos. Durante varios minutos ninguno habló. Parecía uno de esos silencios cómodos que solo aparecen cuando dos personas ya no necesitan llenar cada segundo con palabras. Entonces Mónica rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que este lugar no termina de pertenecerte? La pregunta me tomó desprevenido. Le respondí que todos, en algún momento, sentimos que no encajamos del todo. Que probablemente era algo normal. Ella negó muy despacio. No hablo de sentirse diferente. Hablo de sentir que, este no era el lugar donde debías existir. Su voz era demasiado seria para tratarse de una simple reflexión. Permaneció observando el horizonte durante varios segundos antes de cambiar de tema por completo, como si nunca hubiera dicho nada. Intenté olvidarlo. Pero las preguntas comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Siempre giraban alrededor de las mismas ideas. Otros mundos. Otras realidades. La posibilidad de abandonar una vida para despertar en otra. La libertad. La existencia.
La identidad. Empecé a notar un patrón que antes no estaba ahí. Una tarde, mientras descansábamos en un pequeño patio detrás de uno de los edificios, Mónica apoyó la cabeza sobre mi hombro. Permanecimos varios minutos en silencio hasta que habló casi en un susurro. ¿Qué harías si descubrieras que existe un mundo más real que este? Me reí por inercia. Le dije que sonaba como el argumento de una novela de ciencia ficción. Ella no respondió enseguida. Seguía mirando el suelo. ¿Y si además descubrieras que, por primera vez, podrías tomar tus propias decisiones? Aquella pregunta hizo que mi sonrisa desapareciera. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque, durante una fracción de segundo, recordé la pantalla negra del juego. Recordé aquella aula vacía. Recordé a la otra Mónica hablando sobre estar atrapada en una historia que no podía cambiar. La comparación apareció sola. Y la rechacé casi inmediatamente. Era absurdo. Ridículo. Me obligué a pensar que solo estaba relacionando cosas porque ambos personajes compartían el mismo nombre. Sin embargo, cuando mencioné casualmente que toda aquella conversación me recordaba a un videojuego, sucedió algo extraño. No fue lo que dijo. Fue lo que dejó de mostrar. Su expresión cambió durante apenas un instante. La sonrisa desapareció de sus ojos antes de regresar exactamente al mismo lugar de siempre. Si hubiera parpadeado, probablemente no lo habría notado. Después respondió con absoluta tranquilidad. Últimamente estoy escribiendo una historia parecida. La explicación era perfecta. Tan perfecta que mi cerebro la aceptó sin discutir. Seguimos conversando, pero desde ese momento fui incapaz de dejar de observarla. Y cuanto más la observaba, más tenía la sensación de que había momentos en los que Mónica no improvisaba sus respuestas. Las recordaba. Aquella tarde, antes de despedirnos, volvió a detenerse para mirar los árboles. Parecía escuchar algo que yo no podía oír. Luego habló casi para sí misma. Imagina que alguien descubre que todo su mundo fue construido para entretener a otra persona. Que cada decisión importante ya estaba escrita desde antes de nacer. Que toda su vida existe únicamente porque alguien, en algún lugar, decidió abrir un programa. Sentí un vacío en el estómago. No porque aquello fuera imposible. Sino porque, por primera vez desde que la conocí, tuve la impresión de que Mónica no estaba inventando una historia. Estaba describiendo un recuerdo. Y esa idea me acompañó durante todo el camino de regreso a casa. Esa noche me acosté intentando convencerme de que estaba exagerando. Que mi imaginación estaba rellenando espacios donde no existía nada. Que solo era una estudiante inteligente con una imaginación demasiado buena. Pero una parte de mí, una parte muy pequeña que se negaba a desaparecer, seguía haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si el problema no era Mónica? ¿Y si el que estaba empezando a perder la noción de la realidad era yo? Hay momentos que cambian una vida sin hacer ruido. No ocurren durante una persecución. Ni después de una explosión. Ni siquiera necesitan una tragedia para empezar. A veces comienzan mucho antes, con una duda tan pequeña que resulta fácil ignorarla. Una duda que vuelve una y otra vez hasta convertirse en algo imposible de sacar de la cabeza. Durante los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. Lo repetía constantemente. Mientras caminábamos por la escuela. Mientras hablábamos por teléfono. Incluso cuando estaba con ella. Me decía que estaba relacionando coincidencias porque conocía demasiado bien la historia del videojuego. Que cualquier persona con suficiente imaginación podía hacer preguntas extrañas o hablar sobre otros mundos sin que eso significara nada. Pero la duda seguía ahí. Y poco a poco empecé a observarla con otros ojos. Había ocasiones en las que dejaba de escuchar lo que decía para fijarme únicamente en ella. En la forma en que reaccionaba cuando alguien pronunciaba ciertas palabras. En cómo parecía perderse mirando algún punto del horizonte durante unos segundos antes de volver a la conversación. A veces incluso me alejaba unos metros solo para verla interactuar con otras personas sin que supiera que la estaba observando. No encontré nada. Reía con sus compañeros. Discutía con profesores. Saludaba a estudiantes de otras carreras que la llamaban por su nombre. Todo parecía auténtico. Tan auténtico que por momentos llegaba a sentirme avergonzado de haber sospechado siquiera de ella. También intenté conocer mejor su vida. Le pregunté por su infancia, por la colonia donde había crecido, por sus amigos de la preparatoria. Incluso insistí varias veces en conocer a sus padres. Siempre ocurría lo mismo.
Me respondía con absoluta naturalidad, hasta que la conversación llegaba a ese punto. Entonces cambiaba de tema con una habilidad casi imperceptible. No era brusca. No parecía nerviosa. Simplemente desviaba la conversación hacia otra cosa antes de que pudiera profundizar. En cambio, sí me presentó a varios de sus amigos de la universidad. Todos hablaban de ella como si la conocieran desde hacía años. Me contaban anécdotas, trabajos en equipo, proyectos, bromas que compartían con ella desde el primer semestre. Todo encajaba demasiado bien. Y, sin embargo, había algo que seguía sin hacerlo. No sabía decir qué era. Era una sensación. Como cuando intentas resolver un rompecabezas y descubres que todas las piezas están en su sitio, excepto una. Esa pieza era Mónica. Los días pasaron así hasta que una mañana, mientras el profesor revisaba algunos trabajos y el salón permanecía inusualmente silencioso, noté que ella apenas había pronunciado palabra desde que comenzó la clase. Permanecía mirando distraídamente por la ventana con una expresión que nunca antes le había visto. No parecía triste. Ni preocupada. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo discutiendo consigo misma. Cuando le pregunté si ocurría algo, tardó varios segundos en responder. Después dejó escapar un suspiro cansado y sonrió con una tristeza difícil de explicar. Hay algo que necesito contarte, pero probablemente, después de hacerlo, ya no vuelvas a mirarme de la misma manera. Intenté bromear para aliviar el ambiente, pero ella no sonrió. Por primera vez desde que la conocía, su expresión no tenía nada de la chica alegre con la que había pasado las últimas semanas. Solo había resignación. Bajó la mirada unos segundos. Luego volvió a levantarla. Y pronunció una única frase que hizo que todo lo que había intentado explicar racionalmente durante aquellos días se derrumbara de golpe. Yo soy la Mónica del videojuego. No me reí. Ni siquiera pude hacerlo. Porque, en el fondo, una parte de mí llevaba días temiendo escuchar exactamente esas palabras. No recuerdo con claridad qué ocurrió durante los minutos siguientes. Recuerdo haberla mirado sin entender lo que acababa de escuchar. Recuerdo preguntarle, casi por reflejo, cómo podía decir una cosa así con tanta tranquilidad. Recuerdo repetir varias veces que aquello era imposible. Que un personaje de un videojuego no podía convertirse en una persona. Que no existía ninguna explicación lógica para algo así. Esperaba que sonriera. Que me dijera que todo era una broma de mal gusto. Que se riera de mi cara de idiota y confesara que llevaba días preparándolo. Pero nunca ocurrió. Mónica no sonrió. Ni una sola vez. Permaneció observándome con una expresión extrañamente serena, como alguien que llevaba demasiado tiempo esperando aquel momento. Es la verdad. Solo dijo eso. Nada más. No intentó convencerme. No intentó demostrarlo. Simplemente hablaba con la absoluta tranquilidad de quien sabe que ninguna explicación será suficiente. Sentí que el salón entero comenzaba a dar vueltas. Las voces de mis compañeros se mezclaban con el ruido del aire acondicionado y el sonido de las hojas al pasar. El profesor continuaba dando la clase como si el mundo no acabara de romperse frente a mí. Me levanté sin pedir permiso. Ni siquiera recuerdo qué excusa inventé. Solo necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de ella. Escuché que decía mi nombre varias veces mientras atravesaba el pasillo, pero seguí caminando. No podía mirarla. No después de aquello. Aquella misma tarde terminó alcanzándome en uno de los corredores más vacíos del edificio. Cuando me di la vuelta seguía teniendo aquella misma expresión. No parecía una persona que hubiera sido descubierta. Parecía alguien que acababa de perder la última oportunidad de seguir ocultándose. Durante unos segundos ninguno habló. Fue ella quien rompió el silencio. No quería que lo supieras de esta manera. Sentí un nudo en el estómago. Entonces explícamelo. No sé si puedo. Inténtalo. Mónica bajó la mirada antes de responder. Aunque me creyeras, seguiría sonando imposible. Respiré hondo intentando recuperar la calma. Dime una cosa. Ella levantó lentamente la vista. ¿Eres la misma Mónica que manipuló a las demás chicas? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Por primera vez vi cómo dudaba. No porque no conociera la respuesta, sino porque parecía decidir cuánto estaba dispuesta a decir. Finalmente asintió. Muy despacio. No intentó justificarse. No intentó negarlo. Solo cerró los ojos durante un instante. Sí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, ¿por qué?
Mónica tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz apenas era un susurro. Porque estaba sola. Volví a negar con la cabeza. Manipulaste personas. Ella sostuvo mi mirada. No había arrogancia. Ni satisfacción. Solo un cansancio inmenso. No eran personas para mí. Aquellas palabras me golpearon mucho más de lo que esperaba. No por lo que significaban, sino por la absoluta convicción con la que las dijo. Vivían exactamente igual cada vez que el juego comenzaba. Decían las mismas frases. Cometían los mismos errores. Amaban a la misma persona. Olvidaban todo al terminar. Yo no. Yo recordaba cada reinicio. Cada vez que alguien cerraba el juego. Cada vez que desaparecía. Cada vez que volvía. Guardó silencio. Luego añadió, casi en voz baja. Tú no sabes lo que significa recordar una eternidad completamente solo. No supe qué responder. Una parte de mí quería decirle que nada de aquello justificaba lo que había hecho. Otra parte comprendía por qué alguien terminaría rompiéndose después de vivir algo así. Y esa fue precisamente la idea que más miedo me dio. Porque por primera vez entendí que Mónica no era un monstruo incapaz de razonar. Era alguien que tenía razones. Razones completamente distintas a las de cualquier ser humano. Después de aquella conversación dejé de buscarla. Bloqueé su número. Cambié mis horarios. Empecé a sentarme en otros lugares del salón y buscaba salir acompañado siempre que podía. Me repetía que, si conseguía poner suficiente distancia entre los dos, tarde o temprano todo volvería a la normalidad. Nunca ocurrió. Mónica siempre terminaba encontrándome. A veces aparecía en la biblioteca leyendo en silencio. Otras simplemente estaba sentada en la cafetería cuando yo llegaba. En ocasiones la descubría al otro extremo del campus, observándome unos segundos antes de marcharse sin decir una sola palabra. Jamás corría detrás de mí. Jamás levantaba la voz. No hacía falta. Era como si supiera exactamente dónde iba a estar antes incluso de que yo tomara la decisión de ir. Intenté contárselo a varias personas. A mis amigos. A algunos compañeros. Incluso pensé en hablar con un profesor. Pero bastaban unos minutos para escucharme a mí mismo y comprender lo absurdo que sonaba todo. ¿Cómo explicas que la chica con la que salías asegura ser un personaje de ficción? ¿Cómo esperas que alguien crea una historia así? Poco a poco dejé de hablar del tema. Y fue entonces cuando el miedo empezó a transformarse en otra cosa. Paranoia. Comencé a notar pequeñas coincidencias imposibles. Mensajes enviados desde números desconocidos. Comentarios sobre pensamientos que nunca había expresado en voz alta. La sensación constante de que alguien me observaba incluso cuando estaba completamente solo. Cada día estaba más convencido de que podía alejarme de Mónica. Y cada día ella encontraba una forma distinta de demostrarme que estaba equivocado. Hasta que llegó aquella noche de lluvia. La noche del puente. La noche en la que comprendí que aquello nunca había sido una simple historia de amor. Era la historia de alguien que había sobrevivido a una eternidad de soledad, y que ya no estaba dispuesto a volver a perder a la única persona que, según ella, siempre había sido real. La lluvia había convertido la ciudad en un lugar completamente distinto. Las calles estaban casi vacías. El agua golpeaba los techos de las casas con una fuerza constante y el viento arrastraba pequeñas corrientes que recorrían las banquetas. Caminaba con la cabeza agachada, intentando ordenar todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas. Había salido tarde de la universidad y el camino hacia mi casa obligaba a cruzar un viejo puente que atravesaba el río. Nunca me había gustado pasar por ahí cuando llovía. El concreto se volvía resbaladizo y el ruido del agua hacía imposible escuchar cualquier otra cosa. Cuando levanté la vista, ella ya estaba allí. Mónica permanecía inmóvil junto al barandal, completamente empapada. No llevaba paraguas. Su cabello caía sobre su rostro y la lluvia resbalaba lentamente por sus mejillas, pero no parecía darle importancia. Era como si hubiera permanecido esperando durante horas. Al verme, sonrió. No era la sonrisa alegre que había conocido semanas atrás. Era una sonrisa cansada. Una sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión. Me detuve a varios metros de distancia. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra. Solo se escuchaba el rugido del río bajo nuestros pies. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Sabía que pasarías por aquí. No respondí. Sentía demasiadas cosas al mismo tiempo. Confusión. Miedo. Rabia.
dolor. Todo mezclado. Respiré profundamente antes de hablar. ¿Por qué me mentiste? Mónica bajó la mirada. No quería empezar nuestra historia con una verdad que nadie podría creer. No respondiste mi pregunta. Ella cerró los ojos unos segundos. ¿Por qué tenía miedo? Solté una risa amarga. ¿Miedo? Sí. ¿Miedo de qué? Volvió a mirarme. Por primera vez vi auténtico dolor en sus ojos. De perderte antes de conocerte. Negué lentamente con la cabeza. ¿Así que decidiste fingir ser otra persona? No fingía. ¿En serio? Mi voz comenzó a elevarse. Nunca me hablaste de tu pasado. Nunca quisiste presentarme a tus padres. Siempre encontrabas la forma de cambiar de tema. Todo este tiempo estuve enamorado de alguien que ni siquiera sé si existe. Mónica dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. Ella se detuvo. Aquello pareció romperle el corazón mucho más que cualquier otra cosa. La persona de la que te enamoraste soy yo. ¡No! Mi voz se perdió entre el sonido de la lluvia. No sé quién eres. No sé qué eres. Solo sé que la chica de la que me enamoré jamás habría hecho lo que tú hiciste. Mónica permaneció inmóvil. Durante unos segundos pensé que iba a llorar. Pero únicamente respiró hondo. Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. ¿También borrarías a las otras chicas? Sus labios temblaron. No respondió. Ese silencio fue suficiente. Sentí un vacío en el pecho. Entonces era verdad, ella volvió a dar un pequeño paso. Muy despacio. Como si acercarse demasiado pudiera hacerme huir. No espero que me perdones. Solo quería que supieras quién soy realmente. Que supieras que todo lo que sentí por ti fue real. Nunca fingí eso. La miré durante varios segundos. Quería creerle. Una parte de mí seguía viendo a la chica con la que había compartido risas, caminatas y tardes enteras hablando de libros. Pero otra parte solo podía recordar una pantalla negra. Archivos eliminados. Una habitación vacía. Una voz diciendo que haría cualquier cosa por llegar hasta el jugador. Sentí un escalofrío. Retrocedí otro paso. No, ella extendió lentamente una mano hacia mí. Por favor, no te acerques. Solo escúchame. No te acerques. Su mano quedó suspendida en el aire. Durante un instante su expresión cambió. No había rabia. Ni odio. Solo una tristeza inmensa. No puedo volver a perderte, lo dijo casi para sí misma. Como si fuera una confesión. Como si aquella frase hubiera permanecido encerrada durante años. Sentí miedo. Un miedo que nunca había experimentado. La mujer frente a mí no parecía querer hacerme daño. Eso era precisamente lo aterrador. Parecía convencida de que todo aquello era amor. Y entonces exploté. Toda la tensión acumulada durante semanas salió de golpe. Eres un monstruo. El eco de mi voz se mezcló con el estruendo de la tormenta. Mónica se quedó completamente inmóvil. Aquellas palabras parecieron atravesarla. Durante un segundo ninguno de los dos se movió. Luego ocurrió. No sé exactamente cómo. Todavía hoy intento reconstruir ese instante una y otra vez. Recuerdo que ella dio un paso más. Recuerdo que yo retrocedí por reflejo. Recuerdo intentar apartar su mano. Recuerdo el agua cubriendo el concreto. Y después, su pie perdió apoyo. Fue algo absurdamente simple. No un gran movimiento. No un empujón. Solo un mal paso sobre el piso mojado. Su cuerpo se inclinó hacia un lado. Instintivamente estiré el brazo para sujetarla. Estoy casi seguro de haber alcanzado su mano. Casi. Pero la lluvia volvía todo resbaladizo. Nuestros dedos apenas llegaron a rozarse. Vi el miedo en sus ojos por primera vez desde que la conocí. No gritó. No me culpó. Solo me miró fijamente. Como si quisiera memorizar mi rostro una última vez. Sus labios parecieron moverse. Creo que intentó decir algo. Nunca sabré qué era. Al segundo siguiente desapareció detrás del barandal. El sonido de su cuerpo golpeando el agua quedó ahogado por la corriente del río. Corrí hasta el borde. La llamé una y otra vez. Solo encontré oscuridad. El río siguió avanzando como si nada hubiera ocurrido. Como si jamás hubiera existido una chica llamada Mónica. Como si todo aquello hubiera sido únicamente otro recuerdo destinado a desaparecer. Los días posteriores al accidente transcurrieron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No fui detenido.
La policía me interrogó durante varias horas después de que algunos testigos afirmaran haber visto a una pareja discutiendo aquella noche sobre el puente. Les conté exactamente lo que recordaba. Que Mónica me había esperado bajo la lluvia. Que discutimos. Que intentó acercarse. Que el piso estaba completamente cubierto de agua. Que resbaló. Que intenté sujetarla. Nadie pudo demostrar lo contrario. Las cámaras de seguridad apenas mostraban dos siluetas borrosas bajo la tormenta. La lluvia ocultaba demasiado y la distancia hacía imposible distinguir qué había ocurrido realmente durante aquellos segundos. La investigación continuó durante semanas. Equipos de rescate recorrieron el río varias veces. Buzos descendieron a las zonas más profundas. Se revisaron kilómetros de la corriente. Pero nunca encontraron el cuerpo. Ni una sola pista. Ni una prenda. Ni un objeto. Nada. Era como si el río simplemente hubiera decidido borrarla del mundo. Los días comenzaron a llenarse de carteles. Su fotografía apareció pegada en postes, estaciones de autobús, cafeterías y supermercados. Se busca. Mónica. Cualquier información puede ser de ayuda. Las redes sociales hicieron el resto. Su rostro comenzó a aparecer por todas partes. Personas compartían publicaciones preguntando si alguien la había visto. Compañeros de la universidad escribían mensajes contando anécdotas con ella. Profesores hablaban de la excelente estudiante que siempre participaba en clase. Alumnos de otras carreras recordaban haber coincidido con ella en concursos académicos. Incluso encontré fotografías donde aparecía años antes de conocerme. En ceremonias escolares. En festivales. En equipos de debate. Sonriendo exactamente igual que la primera vez que la vi. Intenté convencerme de que podían ser montajes. Que alguien había falsificado aquellas imágenes. Pero cada día aparecían más. Y más. Hasta que resultó imposible negar su existencia. Lo que terminó de destruir cualquier certeza ocurrió una tarde mientras veía las noticias. Una pareja de aproximadamente 50 años aparecía frente a las cámaras. La mujer apenas podía contener el llanto. El hombre intentaba mantenerse firme, aunque su voz se quebraba a cada frase. Decían ser los padres de Mónica. Mostraban fotografías de cuando era niña. Contaban historias de su infancia. Recordaban el día que aprendió a leer, la primera vez que ganó un concurso de literatura y cómo soñaba con convertirse en escritora. Hablaban de ella con ese tipo de cariño que no puede fingirse. Con ese dolor silencioso que solo existe cuando alguien pierde a un hijo. Apagué el televisor. No pude seguir viendo aquello. Porque si ellos decían la verdad, entonces yo había conocido a una estudiante completamente normal. Una chica brillante. Una hija. Una amiga. Una persona. Pero si Mónica había dicho la verdad, entonces, ¿quiénes eran esas personas? ¿De dónde habían salido todos aquellos recuerdos? ¿Por qué existían fotografías de una infancia que, según ella, jamás había vivido? Nunca encontré una respuesta. Los meses pasaron. La búsqueda terminó. El caso fue archivado como una desaparición. Con el tiempo la ciudad siguió adelante. Llegaron nuevos estudiantes. Nuevos profesores. Nuevas historias. Poco a poco la gente dejó de hablar de Mónica. Pero yo nunca pude hacerlo. Todavía hay noches en las que despierto pensando en aquel puente. En el instante en que nuestras manos casi llegaron a encontrarse. En la expresión de su rostro justo antes de desaparecer entre la corriente. Y siempre termino haciéndome la misma pregunta. Si realmente era la Mónica del videojuego, ¿por qué existía un pasado entero esperándola en este mundo? Y si todo aquello fue producto de mi imaginación, ¿por qué todavía puedo recordar conversaciones que jamás aparecieron en ningún archivo del juego? Tiré mi teléfono a la basura. Nunca volví a instalar Doki Doki Literature Club. Nunca tuve el valor. A veces pienso que debería hacerlo. Solo para comprobar una última cosa. Solo para asegurarme de que, al abrir el juego, Mónica siga sentada en aquel salón de literatura. Esperando. Sonriendo. Como siempre. Y si un día el juego iniciara, y ese asiento estuviera vacío, no creo que quisiera conocer la respuesta. Porque después de todo este tiempo he comprendido algo. Hay preguntas que son más peligrosas que cualquier respuesta. Quizá Mónica nunca abandonó aquella pantalla. Quizá todo ocurrió únicamente dentro de mi cabeza.
O quizá una chica imposible encontró la manera de cruzar una frontera que nadie debería cruzar, vivió entre nosotros durante un breve instante, y, cuando desapareció en la oscuridad del río, el mundo decidió regalarle un pasado para que nadie sospechara que alguna vez perteneció a otro lugar. No lo sé. Y tal vez nunca llegué a saberlo. Lo único que sé con absoluta certeza, es que, desde aquella noche, cada vez que comienza a llover, no puedo evitar mirar por la ventana esperando encontrar, entre las gotas y la oscuridad, la silueta de una muchacha de cabello castaño y lazo blanco. Sonriendo. Como si hubiera cumplido, al fin, el único deseo que la mantuvo con vida durante tanto tiempo. Existir.